Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Gracias por estar aquí. En el videoprograma de hoy viajaremos hasta Estados Unidos. Concretamente, viajaremos hasta la ciudad de Dallas. Allí conversaremos con Martín García Ríos, el cual está en contacto con seres extraterrestres. Nos contará cómo estos seres salvaron a su padre de una muerte inminente. Dar gracias de antemano a Martín por la calidad de la información que nos va a dar. Martín representa la esencia de este canal, la cual se puede resumir en el eslogan de este: nuestra verdad espera ser contada. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Bueno, pues muy buenas tardes desde aquí, desde España, y muy buenos días o tardes ya allí en Estados Unidos. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres, Martín. Un honor tenerte aquí. Hola, hola Julio, muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, desde aquí, desde Dallas, Texas, estamos brindando esta entrevista. Te agradezco enormemente porque, como te comentaba en un inicio, lo importante en estos momentos es sumar, ¿no? Sumar y todos empujar el carro hacia adelante. Cierto, te doy toda la razón. Bueno, tu caso es, para mí, de todo lo que he escuchado a lo largo de los años, es muy relevante porque habla sobre la sanación de tu padre, que ocurrió el 3 de abril del 2019, creo recordar. Uh-huh. Pero bueno, eso es, después iremos más adelante y lo iremos contando para que la audiencia sepa por dónde van los tiros. Cuéntanos cómo empezó todo esto del contacto de estas naves que tuviste en el 2018, creo recordar. No, Sí. 2008. En el 2008 creo que Mira, tuviste tu primera sí, experiencia. yo originalmente soy de Perú, yo nací en Lima. Y bueno, durante mi infancia yo tuve una serie de experiencias, pero que yo las vinculaba con el tema de fenómeno paranormal. No he sido yo plenamente consciente de todo lo que me ocurrió en mi infancia, en mi adolescencia, hasta que yo he venido acá a Estados Unidos y he tenido acá ya la explosión y el contacto mucho más intenso, que yo me percato de todo lo que me había ocurrido en la infancia y la adolescencia tenía una correlación, ¿no? El primer episodio que yo recuerdo cuando yo era niño, tendría aproximadamente pues entre 5 o 6 años, en mi habitación recuerdo que entraba yo en una especie de crisis, de temor, pues me despertaba de forma súbita en la madrugada, en toda la oscuridad, y veía que ingresaban a mi habitación 4 siluetas. Era lo que yo podía distinguir en la oscuridad, 4 siluetas muy altas, aproximadamente 1,90 m. Recuerdo la característica del cuello largo y la cabeza pequeña, pero eran muy altos. Los 4 rodeaban mi cama, yo no me podía mover, estaba yo totalmente paralizado, pero sí estaba yo despierto y tenía conciencia de lo que sucedía a mi alrededor. Yo en esos momentos de terror que tenía, porque era un niño de 5 o 6 años, yo quería llamar a mis padres, pero no podía. Y es en esos momentos que yo entraba en una inconsciencia, en una somnolencia. Yo no sé si que era producto de que yo me desmayaba del pánico que tenía o porque estos seres me inducían al sueño. Yo no recuerdo más hasta que amanecía, yo volvía a despertar y yo presentaba un sangrado nasal. Ya en ese momento que yo despertaba ya serían pues las 5 o 6 de la mañana, ya había amanecido, ya yo sí podía gritar, obviamente estaba en shock, ¿no? Como niño que era, y venían mis papás a mi habitación y bueno, me tranquilizaban, ¿no? Me decían pues de que
yo había tenido un mal sueño. El asunto es de que esta experiencia de estos seres ingresando a mi dormitorio se repitió en 4 veces más, 4 ocasiones más, todas similares, terminaban con el sangrado nasal. Eh, yo esto lo asociaba, bueno, en ese momento de mi niñez que no tenía quizás mucho juicio, yo pensaba que eran pesadillas realmente, tal y como me lo decían mis padres, ¿no? Pero eran unas pesadillas repetitivas. Más o menos a la edad de 12 años aproximadamente, me di cuenta, me percaté de una manera súbita también, que detrás de mi rodilla tenía ahí un pequeño bultito de un color así medio plomizo, entre plomizo y violáceo. No me dolía, no me fastidiaba, no me molestaba para nada. Mi madre era enfermera, fuimos en una ocasión al hospital, una mañana me acuerdo, al hospital donde ella trabajaba, que es el Hospital Regagliati. El médico lo revisó, dijo que era un simple quiste, y yo me acuerdo que él tenía yo 12 años, él puso una inyección local, hizo una incisión y sacó lo que yo pude ver con mis ojos, era como un granito de arroz pequeño, de un color oscuro. Lo puso él sobre una gasa, lo puso en un frasco hermético y dijo que lo iba a llevar a análisis patológico y que nos iba a dar los resultados en 2 a 3 semanas. Obviamente nunca nos enteramos de los resultados ni nada, ¿no? Ahí quedó el tema. Todas estas cosas que te estoy comentando, ya de adulto, cuando he venido acá a Texas y explota la experiencia, ya yo las empiezo a A relacionar, relacionar. porque todo ha tenido una correlación, todo ha estado concatenado. Lo vamos Eso, perdona que haga un sí, pequeño inciso. Que te lo iba a preguntar, es como que la contactado al final sí que ya tiene su experiencia de mayor, pero de pequeño siempre ha habido algo, aunque no lo recuerde, sí, pero después lo recuerda. sí. Siempre ha habido algo que ha tenido una experiencia con estos seres. De hecho, bueno, estos seres, por lo que me dicen, no son los mismos que después ves más adelante, que son tipo nórdicos, son diferentes. Así es. Aparentemente no son los mismos, y es más, durante estos 3 últimos años que he tenido experiencia intensa ya, muchas de ellas documentadas, eh, he visto otro tipo de entidades distintos también. Ya te lo contaré en ese momento. Bueno, entonces había mucho de ese tema de paranormal ahí en la casa. Durante la madrugada habían ruidos. En una ocasión también escuchamos claramente con mi hermano durante la madrugada que prendían, por ejemplo, el canal, el televisor, lo encendían, ¿no? Y cambiaban de canales. Entonces nosotros salíamos hacia la sala para ver si es que efectivamente alguien lo estaba haciendo, y nada, estaba todo apagado, no había nada. Entonces, así más o menos transcurre mi infancia, mi adolescencia. Hay un hecho también que es muy relevante para mí. También en esa edad, más o menos cuando tenía 6 años, estuve yo de viaje al norte de Perú con mi familia, con mis padres, mis hermanos, donde es la tierra de mi padre, que es Barranca, y ya estamos en la playa, todos los adultos estaban ellos distraídos con el mar, con el océano, y yo me alejé. Tenía yo, como te comentaba, 6 años. Yo me alejé de todo el grupo. Y eso yo también tenía mucho desde niño. Me gustaba mucho alejarme de la familia, de las reuniones, y yo tenía mucho de irme al campo. Me alejaba, me metía en los bosques o en los campos, ahí me ponía en contacto con la naturaleza. Me gustaba mucho cazar insectos. Bueno, ¿qué pasó esta oportunidad? Me alejo yo en la playa, llego hasta una zona de una laguna, como a unos 200 metros de donde estaba mi familia. Entonces yo me pongo a observar la laguna, y un primo mío que tenía mi misma edad me había seguido en silencio sin que yo me dé cuenta, y él me empuja. Wow. Me empuja a la laguna. Lo único que yo veía era una luz muy arriba. Yo era un niño de 6 años, no sabía nadar. Y ya estaba prácticamente entregado, ¿no? Había tragado mucha agua, había respirado mucha agua, cuando en eso siento que me jalan el cabello hacia arriba, ¿no? Era una tía mía,
hermana de mi padre, que había visto todo desde lejos y ella ha corrido con todo, bastante desesperación y ha llegado. Ella ha sido la única persona que se dio cuenta. Ella llegó, pero ya digamos en el último segundo, a sacarme de ahí de los pelos, ¿no? Como pudo. Yo no estaba casi inconsciente, pues no, había tragado muchísima agua, ¿no? Ese episodio salvé de morir. El segundo episodio que salvo de morir fue a los 12 años. Eh, Tenía un amigo que tenía él, una cita médica y él me va a buscar en su bicicleta para que yo lo acompañara a su cita. Vamos manejando la bicicleta, yo voy manejando, yo voy conduciendo la bicicleta y él va sentado entre en el tubo que une el asiento con el Sí, timón. sí, Él va sí. sentado ahí y yo voy manejando la bicicleta. Nos metemos hacia la avenida principal, allá en Lima, en Breña, y de pronto yo veo un destello muy fuerte. Yo tenía 12 años. Veo un destello, una luminosidad muy fuerte, era cerca de la 1 de la tarde. Y cuando sentí un impacto, cuando yo reacciono, abro los ojos nuevamente, yo estaba tirado sobre la pista. Lo primero que vi fue que la bicicleta estaba como a unos 5 metros, estaba totalmente destrozada, mi amigo también estaba aproximadamente a una distancia así. ¿Y qué había pasado? Que nos había atropellado un tráiler, Guau. esos camiones grandes de transporte, nos había atropellado por la parte de atrás, nos sacó volando, pues yo obviamente el impacto tú no lo sientes, ¿no? Tú sientes bueno, en mi caso yo sentí un destello, yo me pude levantar, solamente tenía una lesión en la rodilla leve. Fui donde mi amigo, él sí estaba muy mal herido y bueno, inmediatamente la gente ahí de la zona me ayudó, lo metieron en un carro y lo llevamos al hospital. Él falleció como a los 3 días, 4 días Guau, después guau. porque tenía un traumatismo craneal grave. Bueno, Lo que a mí per- me llama la atención es perdona, que sí, yo, perdona otro inciso. Parece como que están, perdón, a lo mejor han hecho algo para mitigar ese accidente o algo de eso, porque con el tiempo, ya yo analizando todo lo que ha ocurrido, me da a entender eso, ¿no? Porque si yo era el que estaba conduciendo la bicicleta, con mi cuerpo yo protegía a mi amigo, ¿no? El carro nos impacta, el camión nos impacta por la parte sí, posterior, el que debió haber salido lesionado debía haber sido yo, el mayor golpe debería haberlo llevado tú, claro. por supuesto, ¿sí? Entonces, no sucedió así, bueno, él falleció a los 3 días. Eso obviamente me generó un trauma a mí, yo era adolescente. Y bueno, eso lo traigo a colación, ¿no? Porque han ocurrido muchas cosas en ese lapso de mi vida que, bueno, me llaman poderosamente la atención. Llega más o menos cuando tengo ya cerca de 28 años aproximadamente. Bueno, yo estudié odontología en la Universidad San Martín de Porras allá en Perú, entonces eso me ha dado una base científica, ¿no? Una base en ciencias para poder discernir, para poder eh, analizar todo los sucesos. Más o menos cuando tengo 28 o 30 años, cuando era aproximadamente así en el año 2008, es que tengo mi primer avistamiento de forma contundente. A los Todos 30, estos perdona, ¿a qué temas, edad? sí, a los 30 años A los aproximadamente, en el 30 años. 2008, sí, Es que me 2008. estoy viendo la correlación de 6 años, 6, Oh, 12 el accidente, 30 que también es un múltiplo de 6. O sea, es como que cada 6 sí, años te pasa algo ahí. sí, sí, sí. En una entrevista que tuve anteriormente también pues, se percataron de eso. Yo no me había percatado de eso. Que hay una correlación numérica. En el 2008, lo recuerdo perfectamente, eh, yo trabajaba paralelamente, trabajaba en eventos. Me gustaba, siempre me apasionó mucho el tema de la seguridad, del tema de lo que es prevención de pérdidas, ¿no? Entonces terminé trabajando como jefe de seguridad en varias compañías ahí en Perú. Entonces, resulta que en el 2008 estaba yo trabajando para un empresario, fuimos hacia el sur de Lima. No sé si habrás escuchado la zona de Chilca.
Sí, la de Sistopa, sí. Sí, Donde tuve tu exactamente, ya. primera experiencia, Sistopa, sí. Sí, 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 exactamente. En Chilca está ubicado al kilómetro 60 al sur de Lima. Esta experiencia me ocurrió muy cerca, unos 40 kilómetros más hacia el sur, más o menos esto ha sido en el kilómetro 110, en la playa de Rosario. Estaba yo trabajando para un empresario, era casi las 4:30, 5 de la mañana, en un evento social, muy cerca a la orilla de la playa, a unos 100 metros de la orilla de la playa. Yo me alejo, 4:30, casi ya amaneciendo, me alejo del evento buscando servicios, y cuando veo yo que del fondo del horizonte se acercaba algo, ¿no? Lo veo con el rabillo del ojo. Entonces, al momento que yo veo, volteo a ver, para mí en ese momento era un tubo, así como los focos esos fluorescentes que usamos en las casas, esos tubos largos, esos focos largos, exactamente igual, pero era de dimensiones enormes y venía desde el horizonte del mar, venía pasando por encima de las nubes por momentos lo tapaban y venía pero a mediana velocidad, no venía disparado, no, venía a mediana velocidad. Con total silencio, ¿no? No producía ningún tipo Sí, de ruido. total silencio, no, era un tubo fluorescente largo, en total silencio, un blanco, no tampoco el color no era tan brillante, era un blanco medio tirando hacia grisáceo. Y al momento que pasa literalmente encima de donde yo estaba, obviamente pues a una altura elevada, ¿no? Yo tuve una sensación de amistad, no tuve miedo, no me sentí obviamente deslumbrado por lo que estaba mirando, pero no tuve miedo, tuve una sensación de amistad. Y yo en ese preciso instante sabía que ellos no eran de aquí. No sé cómo, y ahora lo entiendo, que de repente era una transmisión telepática, pero en ese momento yo no sabía cómo, yo sabía de que eso no era dañino y que no era de acá. Ese objeto se dirigió lentamente hacia la zona de las cordilleras de Lima, ¿no? Hacia la zona de las montañas. Yo regresé pues al grupo donde estaban mis compañeros de trabajo, pues regresé totalmente emocionado, ¿no? Por lo que había visto y les empecé a contar, oye, acabo de ver un objeto, una nave, es una nave extraterrestre. Y todos empezaron a reír, no, que estás con sueño, que ya estás loco, que mira, que sabes que, por el camino de regreso hacia Lima fue peor. Todos mis compañeros me hicieron bullying. Uf, Uf, ya, ahí lo dejé. Pero al día siguiente en ese año 2008, recién estaba saliendo el internet, recién había las redes, YouTube sobre todo. Entonces me puse yo a investigar por mí mismo objetos cilindros en el mundo y me salió una cantidad enorme de videos que a mí ahí fue el primer clic con el fenómeno, porque ahí yo dije, ¿cómo es posible que haya tal cantidad de videos o de evidencias y fotografías y esto no se sepa? ¿No? Y es algo que yo lo he visto con mis propios ojos, nadie me lo ha contado, y por qué esto no es difundido en la prensa, ¿no? Porque para mí en ese entonces, pues la televisión, los medios de comunicación, pues son los que tenían la verdad, ¿no? claro. Entonces eso a mí ya me empecé a cuestionar, ahí empezó mi cuestionamiento. Y bueno, transcurren 4 años más. Bueno, yo quería también acotar esto de que yo estudié en un colegio jesuita, tanto mi primaria como mi secundaria. Estuve 11 años en un colegio jesuita, entonces estos temas de fenómeno paranormal o tema extraterrestre eran tabú, nunca hemos hablado sobre eso, no era un tema tampoco que me llamara la atención, ¿no? Llega el año 2012, 4 años después de este avistamiento importante para mí, yo estaba trabajando para eh, una persona muy conocida en Perú que trabaja para la farándula. Ella tiene una residencia en la zona este de Lima, en la zona de... Hay una cadena de montañas ahí de la planicie, la Rinconada del Lago. Y ese día estaba esa noche en compañía de un miembro del ejército que estaba en actividad todavía. Estábamos conversando los dos, eran cerca de las 2 de la madrugada,
cuando nos percatamos que encima de la casa, literalmente encima del techo de la casa, habían tres luces formando un triángulo. ¿A qué Entonces, altura, a qué altura calculas tú que estaba? ¿Encima o...? wow, prácticamente sí estaría pues a unos 50 metros de la casa, encima de la casa, sí. Encima de la casa. Estaba frente de nosotros. Y entonces yo le digo, oye, mira, mira, nunca he visto que tres estrellas formen un triángulo. Y él también me dice, no, pues yo tampoco nunca he visto algo así. Cuando de pronto cada esfera se desarma el triángulo y cada esfera se va volando en dirección distinta. ¡Wow! Ahí fue el segundo shock para mí. Bueno, mi compañero también, él se quedó impactado, ¿no? Porque nunca habíamos visto algo así. Era de madrugada, Julio, eran las 2 de la mañana. O sea, y estamos hablando del año 2012, pues ahí en ese tiempo ni siquiera hay la posibilidad de que hubiesen sido drones o nada, nada. Esa zona de la planicie, esa zona de la cadena montañosa de Lima, ya después, en estos 3 últimos años que hemos estado viajando, hemos tenido una cantidad de avistamientos ahí, tenemos un montón de videos en esa zona. O sea que simplemente era un preaviso de lo que se iba a venir años después. Ya me quedé con más certezas a partir de ese momento. Transcurrieron 3 años más, en el 2015 es que yo viajo ya a Estados Unidos. Mi primera ciudad fue Miami, en Florida. Estuve ahí trabajando durante 3 años. Y ya en el último año de estos tres, ya en el 2017, empecé a tener avistamientos. Empecé a ver cilindros detenidos, porque empecé a trabajar como conductor para 2 compañías. Entonces yo estaba constantemente movilizándome, ¿no?, en mi vehículo, y empecé a ver cilindros al atardecer detenidos en el firmamento, y empecé a tomar fotografías y empecé a grabarlos. Y ¿qué resulta? Que paralelamente a esto se me empieza a presentar el número 33. Empecé a ver el número 33 por todos lados. Este tema de la numerología también para mí no era familiar, ¿no? Era un tema desconocido, ¿no? Otro inciso que quiero hacerte. ¿Has visto la numerología de tu nombre? No. Martín García suma 33. Oh, sí, ya O después sea, me conocí. suma 3 y 3 y los dos son 33. O sea, yo lo he buscado y digo, güey, digo, esto también Sí, tiene sí, que sí. ver. Sí, ya después conocí bueno, me reencontré con un amigo de mi promoción de la universidad, que es numerólogo y es odontólogo también, es el doctor José Mesías. Y él me hizo justamente un análisis, ¿no?, a raíz de todas estas experiencias. Él también me ha entrevistado para su canal, y él me dijo pues que efectivamente el 33 también estaba vinculado con mi nombre. Es más, cuando yo nací, yo he visto la partida de nacimiento y mi papá tenía 33 años, ¿no? Ah. Y es más, cuando nace mi primer hijo varón, yo tenía 33 años. Y yo eso no lo he programado, te lo puedo asegurar. ¿No? Y hay muchas cosas que ahorita vas a ver. Me empieza a seguir el número 33, como te comentaba. Me empecé a sentir acosado inclusive en algún momento, porque era que de un momento a otro yo estaba manejando, ya tenía un poco de hambre y decía, bueno, ya es hora de almorzar. Voy a ver la hora, 1:33. Y al día siguiente era lo mismo. Siempre tenía que ver el 33 cuando yo tenía que mirar el reloj. Me paraba en un semáforo rojo y el carro que estaba estacionado delante mío, no sé cómo me fijaba en la placa, tenía que ver el 33, pero era una forma indistinta, no era que yo lo buscaba. En una ocasión me acuerdo que fui a un restaurante peruano, me tomé un selfie, ¿no? Y yo ahí lo dejé. A los días me doy cuenta que detrás mío, en el selfie, había una silla y la silla tenía el 33. Yo no lo había programado, no lo hice adrede, no lo hice a propósito. Entonces, ya el 33 se empezó a hacer frecuente, hasta que llegué a sentir tuve la percepción de que había alguien detrás tratando de decirme algo.
Hasta que, bueno, empecé a acumular las fotografías, empecé a acumular evidencias de los cilindros, sobre todo. Cilindros que yo veía estáticos, detenidos, les tomaba fotos o los grababa. En el 2018 viajo a Dallas, a Texas, porque yo tengo una tía acá y mi tía siempre me decía, oye, vente para Texas, que acá te va a ir mucho mejor, que acá vas a tener más trabajo. Y ya, tomé la decisión en el 2018 de venirme. Y es ahí pues cuando yo empiezo a trabajar, ¿no? A hacer mis servicios a los clientes transportándolos y veía pues que el GPS me marcaba siempre 33 la latitud. Pero ya demasiado, entonces me doy cuenta que Dallas, la ciudad donde vivo, está ubicada en la latitud 33 del hemisferio norte del planeta. Entonces todo se concatena, ¿no? En que de alguna forma fui, o los hechos se dieron para venir acá, a esta ciudad. Y es aquí en esta ciudad, en Dallas, en Texas, que es donde la experiencia explota. Literalmente empiezo a tener ya una continuidad en los avistamientos, ya no solamente de cilindros, había ocasiones en que yo tenía una sensación fuerte de bajarme, de estacionar mi vehículo y bajarme y ponerme a filmar sin saber qué cosa estaba filmando. Cuando yo revisaba los videos, veía los objetos pasar a altísima velocidad y entonces empecé yo a estos videos, estas fotografías, empecé a compartirlas. Estamos hablando del 2000, ya inicios del, sí, 2018, ya casi a mediados del 2018. Empiezo a compartir con mis amigos, empiezo a compartir con algunos familiares, pero igual, empezaron a reírse, empezaron a burlarse. Entonces dije, no, bueno, esto solamente lo voy a tener para mí nomás. Casi a finales del 2018 eh, tengo el primer contacto visual. Era una noche que había una tormenta aquí en Dallas, era cerca de la medianoche, la tormenta era muy fuerte, mucha lluvia, relámpagos y la temperatura estábamos como en 8 grados más o menos, centígrados, que viene a ser como unos 25 grados Fahrenheit. Estaba yo con una clienta llevándola a su domicilio cuando ella me dice, por favor, podemos parar en la gasolinera porque quiero comprar algo. Ok, me desvío del camino, vamos a la gasolinera, ella se baja. Pues, acá en Estados Unidos las gasolineras tienen una pequeña tienda donde venden pues abarrotes, Sí. productos comestibles, qué sé yo. La señora entra corriendo porque la lluvia era pues torrencial y en eso yo distingo que al lado de la puerta de este pequeño negocio había un anciano que estaba totalmente empapado, cayéndole la lluvia, tenía un letrero todo mojado y hasta roto que decía help me, ayúdame. Era la medianoche, Julio. Yo por mi trabajo, siempre en la maletera de mi carro tengo casacas, tengo a veces abrigos o frazadas, si es que en caso yo me llego a quedar en algún momento a pernoctar y no poder regresar a mi habitación, a pernoctar fuera, ¿no? Uh-huh. Yo inmediatamente no lo pensé dos veces, saqué todo lo que yo tenía de abrigo en mi maletera y me fui corriendo donde el anciano, lo protegí, lo cubrí, lo cojo, me acuerdo de la parte de acá de los brazos y lo muevo hacia una zona donde había una pequeña cornisa, un pequeño techo para que no le caiga la lluvia. Entonces el anciano me mira, me agradece en inglés, yo regreso corriendo a mi carro, mi pasajera sube también a mi carro y cuando yo enciendo el vehículo y estoy avanzando, yo por inercia volteo a ver al anciano y lo veo en el mismo lugar sentado donde yo lo había dejado, pero detrás de él había un hombre de por lo menos 1,90 m, casi 2 metros, muy alto él. Cuando yo lo miro, yo me impacto, ¿no? Fue impresivo ver una persona detrás. Él era de cabello largo hasta los hombros, era cabello rubio, era un hombre blanco y vestía un traje azul pastel muy pegado al cuerpo. La clásica figura que nosotros tenemos de los seres nórdicos, exactamente lo mismo, yo lo vi detrás del anciano. En ese instante, mi cuerpo se llena de una emoción indescriptible y él solamente desde lejos, más o menos habrá sido una distancia de unos 8 metros,
él solamente me asienta la cabeza así, me la mueve, como aprobando la acción que yo había tenido un par de minutos antes con este señor, con este anciano. Uf, se me cayeron las lágrimas, se me cayeron las lágrimas, yo avancé obviamente con el vehículo, mi pasajera lo primero que hizo al entrar al carro fue mirar su celular, ella no fue testigo de nada, tampoco no le dije nada. Wow, ese momento catapultó mis emociones. Tuve una emoción indescriptible. No había tenido esa sensación jamás antes en mi vida. Permite que te haga una pregunta. ¿Te sentías como que esos seres te estaban, bueno, están controlándote, van detrás de ti? Y dependiendo de las emociones que tengas o de las acciones que hagas, tanto positivas como negativas, pero en este caso una muy, muy positiva, ¿están ahí para decirte que vas por buen camino? Sí, claro. A partir de ese momento yo confirmé de que los avistamientos y las sincronizaciones que yo tenía a diario, las sincronías que yo tenía a diario, estaban vinculadas a estos seres. Porque aparte también las cosas empezaron a fluctuar de forma positiva, laboralmente, personalmente aquí. Entonces, de alguna forma, en ese instante, cuando yo veo a este ser detrás del anciano, ahí para mí fue una confirmación de todo lo que yo estaba viviendo era real. Transcurre una semana después, y tengo mi segundo contacto visual, pero en esta ocasión fue con una mujer. Eh, Era la 1 de la tarde, aquí en Dallas, las temperaturas aquí durante el día pues son extremas, estamos en pleno desierto y más o menos fluctúa en 42, 43 grados de temperatura, es casi imposible estar afuera en la calle. Yo había dejado una señora, una cliente en un condominio y a la hora que estoy saliendo del condominio, y esto también lo entendí, que a veces estas entidades, estos seres, de alguna forma interfieren en la cadena de sucesos. Yo nunca, siempre cuando dejo un cliente, yo salgo rápido para poder captar lo más pronto posible otro. Pero en ese instante tuve la sensación o el deseo de estacionarme antes de salir del condominio porque quería un poco refrescarme, echarme un poco de colonia y acicalarme porque hacía mucho calor. Me estaciono, abro la maletera de mi carro, saco mis artículos de higiene y yo sentía que había alguien detrás mío. Entonces yo volteo y a unos 5 metros había una mujer de aproximadamente unos 25, quizás 30 años. Ella tenía el rostro más perfecto que he podido ver en mi vida, pero lo primero que hago yo al voltear, me choco con su mirada. Ella de frente me estaba mirando a los ojos y los ojos de ella eran un color azul muy intenso, muy intenso. El cabello era largo, casi blanco entre plomizo, ¿no? Era un blanco plomizo. Entonces, cuando yo la veo y me impacto, yo digo, wow, no pensé ver una mujer tan hermosa, ¿no? O sea, en mi razonamiento humano. Y como me sentí intimidado, inmediatamente yo volteé hacia mi carro, pero ahí me di cuenta de que ella estaba con un enterizo blanco, todo blanco, con las mangas largas, un enterizo pegado al cuerpo blanco. Entonces, todo fue tan rápido, Julio, y yo dije, pero ¿cómo alguien puede vestir un enterizo si estamos en 43 grados de temperatura? Volteo inmediatamente cuando me di cuenta de que algo no estaba bien y la mujer no estaba. Que todo este proceso entre que nos cruzamos las miradas y que yo volteo a mi carro y razono y digo, pero nadie puede vestirse así con esta temperatura. Volteo, todo fue 2 o 3 segundos y no estaba. Me acerco a ese lugar y no había nada. Estaba a 5 metros mío, nada más. Era como que se fumó y inmediatamente siento una recarga de energía en mi cuerpo, pero impresionante. Me llené de una emoción indescriptible, la misma emoción que yo había tenido una semana atrás cuando vi al hombre nórdico.
Entonces ahí que yo me empiezo a cuestionar, digo, wow, cómo no me acerqué, cómo no me le pregunté, cómo no me presenté, no sé. Me empecé a recriminar. Mm. Subo a mi carro, lo enciendo y digo, bueno, pues ya se viene, de todas maneras algo, ¿no? Cuando estoy saliendo del carro, perdón, del condominio en el carro, ahí minutos, me viene un mensaje a la bandeja de mi correo electrónico, me sale la notificación en el celular, le doy clic y era un mensaje de una publicidad del libro del doctor Michael Sala. El doctor Michael Sala es el encargado o el representante del Instituto Exopolítica a nivel mundial. Mm. Y la portada de ese libro era de una mujer nórdica dándole la mano a un militar norteamericano. Eso me pasó 3 minutos después que yo había tenido todo esto. Por si tenían alguna Entonces, duda, sí, se te quedó aclarada. exactamente, exactamente. Así fue. Perdona que te Eh, diga, es como que si te aparece, no es que después a lo mejor el mensaje te lo manden ellos, sino como que saben que el mensaje se te va a llegar, entonces minutos antes se te aparecen justo para que después el mensaje cuando te llegue te des cuenta de que realmente ha sido real. sí, claro. No, ya yo para ese momento también ya yo había conversado con algunos amigos investigadores ufólogos peruanos, con Alexander, con el doctor Mario Segarra y también con un amigo acá que tengo, que es bien conocido, el investigador Antonio Cisneros. A los tres yo les había comentado lo que me estaba ocurriendo y ellos me decían, Martín, ya tienes que estar preparado, hijo. Eso en cualquier momento esto va a ir para más, es más, si analizamos, todo ha ido progresando, ¿no? Entonces, tienes que estar listo, o sea, de repente tienes todavía un poco de temor, tienes un poco de ansiedad, entonces eso ya tienes que despojarlo, ¿no? Y bueno, llega ese mismo año, diciembre, y acá ocurre un caso bueno, que es muy bonito recordarlo. Eh, Pasa de que tengo un amigo de mi infancia, del colegio, que era uno de los que se burlaba. Era uno de los que se reía, yo mandaba pues el video al grupo de WhatsApp en común que Ya. tenemos con todos los compañeros y bueno, empezaba la chacota y la risa, el bullying. Y él era uno de ellos. Y me llama y me dice, pues, Martín, mira, sabes que necesito hablar seriamente contigo, que yo solamente tengo un sobrino, es el único hijo de mi hermana, tiene 13 años y mira, mi sobrino acaba de ser desahuciado por los médicos. Él entró hace una semana al hospital por una infección en la rodilla y ha cogido una bacteria intrahospitalaria y le ha dado septicemia, una infección generalizada con una neumonía y mi sobrino está en estado de coma. Y los médicos han dicho que no hay nada que hacer. Y mi amigo lloraba, o sea, él me lo contaba totalmente quebrado, ¿no? Y pues es un amigo que yo conozco de los 6 años de edad, ¿no? Es casi como un hermano para mí. Claro. Y entonces esa sensación, esa emoción también a mí me conmovía, ¿no? Y digo, hermano, ya está bien, me duele todo lo que me cuentas, pero ¿en qué puedo ayudar, no? Y él me dice, Martín, tú has visto ya a los seres, ves a las naves, por favor, pide, no sé, haz algo, pide, no sé, hay que hacer algo, por favor. Wow. Y eso para mí fue como una especie de reto, porque empecé yo a meditar, empecé a pedir, efectivamente, porque se ayudara energéticamente en la salud de este niño. Y yo no sabría decirte, Julio, no, tampoco no quiero ser presumido con eso, ni tampoco quiero que se me malinterprete, pero yo recuerdo que en las noches, cuando yo terminaba de trabajar, yo le dejaba un audio a mi amigo, que están como prueba de lo que estoy diciendo. Yo le decía, mira, eh, habla con tu hermana, habla con la mamá, traten de ingresar al área de cuidados intensivos y abrácenlo fuertemente en el oído, díganle que lo aman demasiado, que lo aman mucho, que no lo quieren dejar ir. Y así, todos los días. Y todos los días yo le dejaba un mensaje, era como que si alguien me lo estuviera dictando, porque yo antes jamás he hecho eso. Nunca en Claro, mi o sea, vida hice. tenía la intuición que era eso lo que había que hacer.
Sí, tenía esa intuición poderosa, fuerte, como una convicción de que eso era lo que había que hacer. Y efectivamente, a pesar de que era una área restringida, la mamá se dio el tiempo, el momento exacto de llegar, de hablarle, mi amigo también, y a los 5 días el chico despertó, Wow. contra todo pronóstico. No, obviamente eso lo sabe muy bien todo lo que pasó, pero esto queda entre él y yo. Él nunca se lo ha dicho a su familia, es más, creo que hasta ahora ni lo saben, ¿no? Eh, pero bueno, esto me quedó ahí. Eh, Transcurren más o menos unos 3 4 meses más, ya estamos en marzo del 2019, los avistamientos continuaban. Viajo yo a Perú, viajo a Perú, estoy ahí con mis padres, con la familia, ¿no? Y mi papá, él ha sido periodista, él tiene actualmente 83 años y él hace como unos 10 15 años atrás, él tuvo 2 episodios de cáncer, cáncer linfático a los ganglios, que se llama linfoma de Hodgkin. Entonces, en la operación, en la quimioterapia que recibió, también le extirparon los ganglios. Los ganglios son los principales, es el mecanismo de defensa de nuestro sistema inmunológico. Entonces, él se cuida muchísimo de tener una simple gripe porque lo puede complicar bastante. Estuvimos ahí todo un mes, me quedé en Perú, estuve entrevistándome con investigadores, ufológicos peruanos, les contaba mi experiencia, hasta que regreso yo los primeros días de abril acá a Texas. Yo tenía 3 días que había regresado y acá empieza la experiencia ya que es la más importante de toda mi vida, no solamente mía, sino también de mis hermanos y de mis padres. Eh, Tenía yo 3 días que había regresado acá a Texas cuando me llama mi mamá. Me llama como a las 5 de la tarde de que mi papá se había sentido mal, estaba con fiebre, no podía respirar bien, lo habían llevado al hospital y le habían detectado que tenía neumonía grave. Entonces se iba a quedar hospitalizado. Este es en el Hospital Rebagliati, que es el hospital donde trabajó mi mamá durante toda su vida, porque ella fue enfermera y fue el hospital donde nací yo. Es el principal hospital de Perú. Transcurren 24 horas más, al día siguiente recibo una nueva llamada de mi madre que el cuadro de mi papá se había complicado, que sus riñones habían dejado de funcionar, le había dado insuficiencia renal grave, lo tenían que dializar, entonces lo estaban pasando a cuidados intensivos. Ya es a los 2 días de hospitalizado, ¿no? Ya estaba en cuidados intensivos que desarrolla septicemia, una infección generalizada, más la neumonía, más la insuficiencia renal, el cuadro se agrava y mi papá entra ya en un estado de inconsciencia y es desahuciado por los médicos. Los médicos la llaman a mi madre, a mis hermanos y le dicen pues no, de que mi padre no había respondido al tratamiento con antibióticos y todo lo que ellos habían tratado de hacer y que bueno, que ya no había nada más que hacer, que era muy probable inclusive que esa misma noche falleciera. Me llama, obviamente ellos estaban conmovidos, ¿no? Cuando mi madre me llama y yo le escucho llorar, eso a mí me generó bastante impotencia, ¿no? Porque yo tenía recién 5 días que había regresado de Perú y ya estaba ocurriendo este tema, y lo que yo más en ese momento quería era estar allá. Pero como había tenido pues un viaje largo, no tenía en ese instante, no tenía el medio económico para comprar un pasaje y regresarme. Esa frustración emocional que yo tuve, que obviamente me llevó al llanto, me hizo recordar el episodio que había ocurrido con el sobrino de mi amigo. Y me hizo recordar efectivamente que yo no estaba de alguna manera solo. Entonces me fui en ese instante a un bosque que está acá al costado de Dallas. Hay una ciudad que se llama Fort Worth y hay un bosque en la parte sur de Fort Worth que se llama Benbrook. Es una zona muy boscosa. Me interné, ya casi estaba anocheciendo, a las 7 de la noche, dejé el carro ahí estacionado y me interné en el bosque, no tenía miedo de nada, no me importaba nada, porque estaba muy dolido por lo que estaba pasando mi familia.
Y recuerdo que en ese instante, pues, pedí, ¿no? Pedí, por favor, amigos, ¿no? Amigos que ya yo he tenido demasiadas evidencias de ustedes. Yo les pido, por favor, que apoyen a mi padre, ¿no? Que energéticamente puedan ayudarlo. Y yo me comprometo a que voy a divulgar el testimonio y me comprometo a que voy a difundir toda la información que tengo. Y bueno, yo regreso, recordar todos esos momentos para mí todavía sigue siendo emotivo, Julio. Normal. Sí. Normal, pero cuando fuiste, ¿se lo dijiste con impotencia o Sí, diciendo, incluso a manera de reclamo. A manera de reclamo. Sí, porque inclusive dije, pues si yo no veo mejoría en mi padre, yo no quiero saber nada más de ustedes. No quiero verlos nunca más y no voy a hacer nada más con el tema. Algo así pasó, le es diste la verdad. un ultimátum, vamos? Sí, aunque parezca un poco divertido, ¿no? No, que va, que va. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que Mm. ocurrió. Yo lo cuento tal y como fue. Y bueno, regreso a mi carro y digo, bueno, pues no gano nada acá llorando, no gano nada lamentándome, tengo que seguir trabajando. Y me conecto a la compañía donde recibo mis clientes para trabajar. Y entonces es que mentalmente, ni bien enciendo mi conexión al celular y a la compañía, mentalmente yo digo, hermanos, si van a esta noche, supuestamente que es la última de mi papá, van a ayudar a mi padre, yo quiero que me den una señal, quiero recibir una señal. Y la primera clienta que me viene, vivía la calle, me sale la dirección ahí, vivía en calle La Esperanza y tenía el número 33. Sí, sí. Y wow, eso para mí fue, wow, oye, ya tranquilízate y toma, ¿no? Me fui a trabajar más tranquilo, estuve casi hasta la medianoche. Ya cuando regreso a mi habitación, pues conciliar el sueño fue casi imposible. Inclusive hay otra evidencia más, Julio. Mi hermano, yo tengo un hermano que es músico ahí en Perú, que es ciertamente conocido porque él hace una imitación de Joaquín Sabina y salió muy rankeado en unos programas de concurso a nivel de la televisión nacional que hubo por allá hace algunos años. Entonces, bien conocido, es músico él. Ese mismo día, en su Facebook, él en su muro puso, por favor, una oración para mi padre. Me siento muy mal y por favor les pido una oración. Entonces, como él es muy seguido ya por su condición de artista, pues una serie de comentarios había, pues, ¿no? Todos dándole un apoyo emocional a mi hermano. Y ahí hay una evidencia, porque yo escribí, hermano, quédate tranquilo, que yo ya lo conversé y papá va a salir. Él no sabía ni con quién yo había conversado. Y ahí está, el mensaje está ahí, está todavía ahí, en su muro de él. Bueno, llega la mañana siguiente muy temprano, me levanto y ya me conecto a trabajar hasta tener noticias, ¿no? Dije, bueno. Y mentalmente vuelvo a pedir, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Hermanos, si es que fueron durante la noche a ver a mi padre, yo quiero recibir una señal. Y la primera pasajera, me viene un cliente que se llamaba Tracy, y la señora Tracy, normalmente los clientes me vienen con una fotografía para que yo los pueda identificar a la hora que yo llego y corroborar que son ellos, ¿no? No tenía una foto, había un mensaje en inglés que decía, "The hope is the only thing more stronger than fear." La esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo. Y después yo averigüé, ¿no? Ya cuando ya corroboré todo, que Tracy significa guerrero luchador. Bueno, fui a recoger a la señora Tracy, ella se iba hacia el aeropuerto, era muy temprano, eran cerca de las 6:30 de la mañana, y llegamos al aeropuerto. Cuando estamos ingresando, ella me dice, por favor, Juan Martín, me dejas en la puerta 33. Cuando me dijo eso, ya mi cabeza voló. Estaba yo también muy sensible, ¿no? Entonces
era imposible, de verdad, en esos momentos contenerme, ¿no? Contener quizás un poco las lágrimas, o sea, estaba muy sensible por mi padre y por toda la cantidad vorágine de señales que estaba recibiendo. Entonces ella me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, mi papá está grave, ¿no? Y me dijo, mira, quédate tranquilo, tu papá va a salir bien, quédate tranquilo, vas a ver que todo va a estar bien. Bueno, la ayudé a la señora, bajamos las maletas, todo. A la hora que estoy saliendo del aeropuerto, recibo, eran ya las 7 y algo de la mañana, muy temprano, y recibo la llamada de mi madre. Entonces yo contesto, ¿no? Mamá, le digo, por favor, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Están en el hospital? ¿Ya llegaron? Cuéntame. Y estaban ellos que no cabían de su alegría. Estaban mi mamá, se escuchaba la voz de mis hermanos detrás. ¿Qué pasó? Cuéntame. Y acá viene algo impresionante, Julio, que no es el primer caso ni el único, ¿eh? Por si acaso. Yo me he tomado después el trabajo de investigar y han habido muchos casos en todo el mundo muy similares, muy similares. Entonces, ¿qué pasa? Llega mi madre con mi hermano, el segundo, a ver a papá como si es que se había cumplido el vaticinio de los médicos. Y llegan pues al área de cuidados intensivos, ven por la ventana y ven la cama de mi papá vacía. No había nadie en la cama de mi papá. Entonces, preocupados, se van hacia el módulo de enfermería. En el módulo de enfermería, la enfermera sale con la relación de los pacientes que están internados en cuidados intensivos y en la relación figuraba que mi papá todavía seguía ahí, pero la cama estaba vacía. Entonces, acá algo pasó durante la noche. Van donde el vigilante, hay un miembro de seguridad custodiando la puerta de ingreso a cuidados intensivos, para que no vaya a ingresar ningún familiar, nadie, solamente personal autorizado, médicos. El vigilante revisa su cuaderno de ocurrencias y verifica que durante la madrugada no hubo ningún movimiento, no hubo nada. Entonces, wow, esto es algo extraño. De repente, papá falleció, lo llevaron al mortuorio de acá del hospital, ¿no? Y de repente, pues, como es de madrugada, no se han dado cuenta. Fueron al mortuorio y no estaba. Entonces, ya ahí, ya pues, empezaron a buscar cuarto por cuarto, habitación por habitación, piso por piso. Originalmente, mi papá, cuidados intensivos estaba en el piso número 3. Lo llegan a ubicar a mi padre en el piso 10, en una habitación donde mi papá podía recibir visitas. Él estaba semi-sentado, estaba obviamente convaleciente, ¿no? Entonces, cuando lo ven a mi padre, pues mi mamá va corriendo, mis hermanos van, lo abrazan, papá, te hemos estado buscando, ¿qué pasó? Y él hablaba despacio, y él dice, durante la noche, él despertó, porque él inclusive estaba con una mascarilla de oxígeno. Él abre los ojos y ve a ambos lados de su cama dos hombres altos, cabello rubio, largo, pero que vestían un traje blanco casi luminoso. Entonces él se asustó, porque no los reconoció como médicos. Entonces cuando él se asusta, uno de ellos coge la sábana y lo tapa completamente, lo cubrió completamente, y en ese instante él siente que la camilla la empiezan a trasladar, la empiezan a mover como si lo llevaran a través de un pasadizo. Uh-huh. Entonces él pensó que se estaba muriendo. Entonces él dice, por favor, ¿quiénes son ustedes? Bueno, eso es lo que él piensa de repente, que él habló, de repente él no habló, de repente fue mentalmente, ¿no? Que él dice, ¿quiénes son ustedes? ¿A dónde me están llevando? Por favor, avísenle a mi familia, en todo caso avísenle a mi familia. Y entonces él escucha una voz que le dice, quédate tranquilo, que te vas a sanar. En ese instante mi padre pierde el conocimiento, y cuando él vuelve a abrir los ojos, él ya está en este ambiente, y al pie de su cama estaban todos los médicos del turno, entre ellos discutiendo con la historia clínica en la mano, que quién había dado la orden de llevar a un paciente desahuciado de cuidados intensivos, en solo unas horas llevarlo a un ambiente donde podía recibir visitas, y querían saber quién había hecho eso, quién había dado la orden, dónde estaban los análisis que podían corroborar que en solo horas este paciente había mejorado un 90%. Y nadie sabía nada, y entre ellos estaban que se cuestionaban
cuando mi padre ve detrás del grupo de médicos, ve nuevamente a estas dos personas, a estos dos rubios altos de traje blanco. Uno de ellos lo mira a mi padre, le mueve la cabeza y se van de la habitación. Tal y como ocurrió cuando yo ayudé al anciano, que cuando yo Efectivamente. miro y el anciano, el ser me mira la cabeza, me la mueve así, exactamente lo mismo le hacen a mi padre y se retiran estas dos personas de la habitación. Y wow, a partir de ahí empezó todo. A partir de ahí empezó lo que yo me comprometí. Tuve que crear un canal. El canal actualmente se llama El Niño Verde 33. Hay una cantidad enorme de evidencia, porque yo siempre he pedido que o sea, si desean algún tipo de difusión o de transmisión de mensajes positivos, que me apoyen con evidencias, con pruebas. Y había una cantidad impresionante de videos. A lo largo de estos 3 años, porque eso ocurrió en el 2019, en abril, a lo largo de todo ese tiempo, la experiencia aparte también ha ido madurando en cuanto al mensaje, a la percepción que ahora tenemos de lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, hemos podido corroborar muchas cosas, también hemos podido en algún momento, se nos mostraron imágenes de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo mucho antes de que ocurriese. Inclusive lo publicamos en su momento también en nuestras redes, pero bueno, ya sabemos que la gran mayoría no te dan credibilidad hasta que sucede, ¿no? Y ya cuando sucede es un poco tarde. Pero bueno, ahí hemos estado haciendo todo el trabajo que nos ha correspondido, Julio. La vida también, nuestra vida cambió, hizo un giro de 360 grados. No Qué solamente guay. la mía, ¿no? También la de mis Y hermanos, la cuando, de mis padres. perdona, una pregunta. Cuando pasó, cuando tu padre ya estaba consciente y pudiste hablar con él, Sí, ¿le contaste la sí, relación que tenías tú sí, con lo que le habías pedido a estos seres? sí, 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 claro, claro, claro que sí. A ver, esto ocurrió en abril, yo regreso, si no me equivoco, en noviembre, como unos 6 meses después de transcurrido esto. Ya claramente he conversado cara a cara y a solas con mi padre, ¿no? Y mi padre me cuenta, ahí es a raíz de esto es que ya mi padre me confiesa algunas experiencias que él también había tenido en su juventud y también cuando yo era niño, que no, que hasta ese momento habían sido un poco, por eso que te decía que en el inicio de esta entrevista que yo después ya te iba a comentar algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Es como que hay una relación Sí, familiar, porque parece ser que hay, tú, a estos seres, al asentir a ellos y mirándolo hacia él y diciéndole que sí, es como que él también ha hecho algo hacia ellos, ha difundido algo, ha hablado algo de ellos. sí, 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 mira, en el año, a ver, más o menos en los 60, mi padre tuvo una experiencia, él estudiaba para sacerdote, él estaba en el convento de Santo Domingo en Arequipa, y estaba estudiando para ser sacerdote, y él recuerda una madrugada que él despierta de forma súbita. Mi padre pues tendría en ese entonces 20 años quizás, aproximadamente, y él dice que siente como que alguien lo guió hacia los sótanos de la catedral, de este convento, que es un convento de construcción colonial de la época de la conquista española, más o menos de los años 1600, por ahí. Es un convento muy antiguo. Entonces él desciende hacia los sótanos y ahí estaba la biblioteca de la iglesia, de la catedral, y él va directo, directo hacia un cajón de un armario. Él abre ese cajón y encuentra un lienzo lleno de polvo, ¿no? De moho, muy antiguo ese lienzo. Entonces él va con una linterna, con una especie de vela, me imagino, algo que lo alumbraba en ese momento, ¿no? En esos tiempos también, los años 60. Él extiende el lienzo sobre una mesa y él ve una figura, él refiere igual a un Jesucristo,
igual a un Jesús. El cabello largo de un hombre con el cabello casi rubio y la barba larga, con una especie de túnica blanca, ¿no? Pero debajo había una leyenda que decía, así vio el pintor italiano, ¿no? Había el nombre de un pintor en el año 1400 al habitante de Venus, Crop. Buah. Entonces, en ese instante, pues mi padre cuando vio eso, desenrolló el lienzo, lo metió en el cajón y salió corriendo hasta su habitación, ¿no? Estamos hablando de los años 60 y pues imagínate leer algo así en una iglesia, pues eso fue una explosión para mi padre, ¿no? Entonces él me contó esa experiencia que tuvo. Ya después, a los meses, él llega a salirse de la orden de los dominicos porque había una serie de situaciones que no eran de su agrado, ¿no? Entonces, bueno, él se retira de ahí. Y es cuando ella es periodista y él estaba trabajando para el diario Expreso, que es uno de los más importantes diarios de Perú, allá en el año 1973 o 74 fue esta experiencia. Fue en el año 74, inicios del 74. Yo estaba de meses, tenía meses de nacido y estaba en las faldas de mi mamá. Mi papá estaba manejando el carro que él tenía, un Volkswagen. Era cerca de las 11 de la noche y él estaba por una pista que es colindante al océano. Allá específicamente la zona, esa se llama Magdalena. Y está ahí, tú puedes ver el océano. Él estaba cerca de las 11 de la noche, en el año 74 esa pista era inhóspita, no transcurría nadie, cuando de pronto mi padre ve una flotilla salir del mar. Entonces, como él tenía la cámara fotográfica por su labor de reportero gráfico y periodista, él inmediatamente saca la cámara y empieza a lanzar los disparos. Esas fotografías fueron la portada en el año 74 al día siguiente del diario Expreso. Y esa fotografía y esa experiencia lo lleva a mi padre a que el papá de Sixto Paz, el señor Carlos Paz García, que era en ese momento tenía el instituto el IPRI, pidiera una cita con mi padre, ¿no? Entonces mi papá fue a visitarlo, llevaron los negativos, todo el rollo para que lo puedan analizar, y hay una serie de fotografías de esa reunión de mi papá con el papá de Sixto Paz. Y bueno, esa experiencia, esas dos experiencias me cuenta mi padre y me comenta que cuando él se casa con mi madre, esto es un tema muy personal que bueno, me da gusto comentarlo ahorita, no lo he comentado mucho en ninguna entrevista antes. Mi padre se casa con mi madre y no podía mi mamá salir embarazada. Entonces, probaron de todo, fueron a médicos, todo lo que pudieran haber probado lo hicieron, según lo que me cuenta. Fueron 3 años que mi mamá no salió en estado, hasta que un amigo que era un poco esotérico, que era inclusive astrólogo o algo así de esa época, como mi papá era periodista, tenía varios contactos, le dice, oye, ¿sabes qué? Acá hay una silla, un sillón en una iglesia, que es el sillón de Juan Macías, algo así le llamaban. Entonces te recomiendo que tu mujer vaya y se siente ahí y bueno, y a ver, va a ocurrir algo. Y efectivamente, pues ya agotando toda la parte científica, pues fueron a la parte esotérica y mi madre se sienta, dice, en esa silla y ella siente que todo su cuerpo es invadido por un calor extremo. Ella se sintió muy acalorada y bueno, a las 2 o 3 semanas después estaba ella embarazada de mí. Qué fuerte. O sea, es una locura. Sí, esto, sí, de sí. verdad. Y todas esas cosas mi padre me las confiesa, pues ya ocurría esta experiencia impresionante. Y bueno, a mí me hizo ya estar más seguro de que había un propósito de divulgación, un propósito de empoderamiento hacia quienes quieran de alguna forma escuchar o de alguna forma se sientan identificados con lo ocurrido, ¿no?
Y bueno, no es casualidad tampoco que esté todo esto ocurriendo en estos tiempos que son trascendentales para la humanidad, ¿no? Que todo haya ocurrido de esa manera. Yo desecho plenamente todo lo que venga a ser casualidad. Esto es causalidad, Causalidad. ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues Julio, ahí hay una cantidad de evidencias. Eh, Han habido también en algún momento, han habido algunos mensajes de alerta para ayudar a las personas con todo este tema que pasó, ¿no? Más son los mensajes o algunas imágenes que se me han mostrado Pero ¿cómo han se te ha sido mostrado? Específica. cuando yo descanso, sí, Vale. cuando yo estoy durmiendo durante la noche. Bueno, a partir de todo esto que pasó, también ya se me hizo un poco difícil conciliar el sueño o dormir durante las noches. Mis noches son inquietas, estoy viendo imágenes o a veces escucho frases, me tengo que despertar a veces en la madrugada para anotar la frase que escucho. Wow. Eh, no estoy mal psicológicamente porque a muchas personas les pasa. Creo que eso tiene que ver mucho con que la frecuencia energética cambió. Sí, Cambió. la Tierra ahora está vibrando de manera diferente y nos Sí, cuesta. sí, sí, Entre ellos, claro. entre ellos me incluyo yo. Me cuesta Sí, mucho sí, sí, sí. hacer un sueño seguido, o sea, me despierto muchas veces a lo largo de la noche. De Sí. verdad. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió fue, estando yo en Lima, esto fue en diciembre justamente para este viaje, para cuando ya me encontré con mi papá después de lo que había pasado, diciembre del 2019, estaba yo durmiendo en casa de mis papás, cuando de pronto empecé a ver en mi sueño, empecé a ver muchas personas sufriendo, llorando, veía gente tirada como en especie de pasadizos, gente morir. Y en eso miro en una esquina de ese ambiente, de esos pasadizos, y habían dos seres nórdicos con el cabello rubio, largo, y me miraban, pero movían la cabeza como que no me dijeron nada, simplemente yo podía percibir que emocionalmente ellos estaban mal, que se sentían mal, que no podían hacer nada, que todo dependía de nosotros. Entonces en ese instante yo despierto, abro los ojos y al pie de mi cama había un ser pequeño, como un niño. No tenía cabello, estaba totalmente desnudo, como si fuese un gris, la clásica figura de gris, pero los ojos eran diferentes. Era casi como un niño, pero sin cabello. La cabecita redonda, un poquito más grande la cabeza, estaba sin ropa y estaba paradito al pie de mi cama. Y me miraba. Entonces en ese instante yo dije, wow, me quedé sorprendido y digo, bueno, ¿qué es esto? Me froto bien los ojos, veo y ya no había nada. Ya no había nada. Entonces yo tenía esa certeza de que algo iba a ocurrir. Y ahí nomás transcurrió 2 meses y empieza el tema sanitario, ¿no? Que, Ujú. bueno, nosotros sabemos que está todo manejado. Es más, mira, tanta fue la percepción, Julio, y esto sí lo publiqué y está la evidencia ahí. En el 2018, un año antes, yo estaba manejando por acá, por el centro de Dallas, por el downtown de Dallas, y pasé justo por el lado donde asesinaron a John Kennedy, Ajá. al presidente de Estados Unidos. Ahí hay una marca en la pista, una X. Entonces yo me detuve ahí, me sentí un poco conmovido, porque yo había escuchado uno de los últimos mensajes que él dio, ¿no? En los cuales él decía pues que él se iba a encargar de descubrir todas esas sociedades secretas que gobernaban a la humanidad. Entonces estaba yo ahí en esa zona cuando me doy cuenta que al frente de ese lugar hay un hotel enorme que se llama el Hotel Renaissance, que en francés significa renacimiento, renacimiento. Y todo el frontis del hotel está adornado con la cadena del ADN. Durante la noche eso se enciende y tú lo puedes ver desde lejos, la cadena del ADN, y el hotel se llama Renacimiento. Al lado de este hotel está el Hotel Crown. Crown, traducido al español, significa corona. Y en el techo de este hotel hay justamente una corona de 3 puntas. Al otro lado está otro hotel
que se llama el Hotel Reunión, y en el techo tiene el globo terráqueo, el mapamundi. Y debajo había una publicidad de iPhone, de Apple, una publicidad enorme, y era la fotografía de una lagartija, un reptil. Eso, yo le tomé fotografía, miren, 2018, lo publiqué en el Facebook. Algo viene. Y ahí está, clarito, la palabra, ¿no? del bicho, Corona, el Hotel Crown. Yo lo publiqué en el Facebook y también toda la gente se me fue encima. No, que ya estás loco, que estás alucinando, que qué te pasa, que no. Yo digo, no sé, esto a mí me llama la atención, que todo esto encierra el lugar donde asesinaron a John Kennedy. O sea, esto no es casual. Esto no es casual. Esto para mí, dije, no, esto para mí es un ritual Illuminati. Eso fue 2018. Mira, pasó un año, lo que pasó. Toda esta experiencia me ha dado una percepción distinta de las cosas, Julio. Me ha permitido de alguna forma, no sé si conectar mi tercer ojo, no sabría explicarte yo, porque yo no soy un entendido en esos temas, yo solamente recibo y transmito, transfiero. Sí, es un tornillo ¿no? transmisor, ni más ni menos. Y te guías por tu intuición, sí. Eso está claro. Y la intuición, sí. si la sabes escuchar, te lleva siempre a lo que es la verdad, porque no eres tú, es tu ser superior o que te dicen algo desde claro, arriba. Sí. Ahora, lo último que fue hace unos 4 o 5 meses atrás, que también lo he publicado, y esto sí lo he comentado en 2 entrevistas anteriores. Estaba yo descansando, dormir, y de pronto viene una voz fuerte, una voz imponente, y me dice, están preparando otro bicho, pero no lo crean porque es totalmente fake. ¿Okay? Está destinado solamente a controlarlos. Así es, a meterles miedo y controlarlos. Esto pasó hace 4 o 5 meses, lo comenté con mi entorno, lo he comentado en 2 entrevistas, y bueno, tenemos al señor, al encargado de la OMS ayer diciéndolo, ¿no? Sí, lo he visto yo hoy, digo, sí, la noticia se la he visto yo hoy, digo. Entonces, ese tipo de mensajes que ayudan, que alertan, que suman, eso es lo que durante estos 3 últimos años he venido vivenciando, ¿no? He tenido también oportunidad de hacer mis investigaciones, me he ido a Utah, porque recibimos en una ocasión unas coordenadas de una información una investigación que todavía está por terminar, que espero terminarla en los próximos 2 meses. Y en Utah tuvimos una manifestación impresionante, que es uno de los videos que te he enviado, no solamente de naves plasmáticas, sino también de seres de luz, seres energéticos. En algún momento también me fui yo al desierto de Marfa, también a través de unas coordenadas que recibí mientras yo dormía. Me fui solo al desierto de Marfa, que es el desierto de Chihuahua, el límite de Texas con México, y bueno, y se presentaron unas luces poderosas ahí. Yo había llevado un puntero láser, empecé a lanzarles a manera de interactuar, y me respondían de la misma cantidad de láseres que yo les enviaba, y bueno, todo eso está grabado, todo eso está documentado, tengo las evidencias, y entonces eso también me dio a la conclusión de que esas energías que uno a veces puede ver en el desierto, son entidades, son seres que tienen conciencia, ¿no? Porque ellos me respondían ahí. Wow, y una serie de eventos que está, todo lo he publicado, Julio. Entonces, a ver, te pregunto a ti, pero vamos, a lo largo de la entrevista se ha ido viendo. ¿Cuál es la intención de ella? Concretamente, sobre estas entidades, porque hay muchísimas entidades, pero bueno, concretamente con las que están interactuando contigo, ¿cuáles son sus intenciones? Bueno, ¿darse a conocer para que tú lo difundas, simplemente eso? ¿O sí, claro, en algún momento, bueno, a raíz, como te comentaba, de que, bueno, yo
estudié odontología, tengo una base científica ahí que me ha ayudado a analizar y a discernir. Posteriormente me desempeñé como encargado de seguridad de varias empresas. Eso me hizo realizar muchos cursos de liderazgo, de oratoria, de manejo de personal. Entonces ellos en algún momento me dijeron de que todo lo que me había ocurrido no era producto de la casualidad, ¿no? Que estaba de alguna forma destinado a empoderar a las personas en estos tiempos. Hay aspectos fundamentales que nosotros tenemos que valorar en los avistamientos, porque nosotros, o la mayoría de las personas, nos sentimos, y me ha tocado en momento, sentirme deslumbrado, ¿no? Por la nave, por el video. No, hay un impacto visual ahí, pero que es solamente una partecita, es solamente, digamos, es la llave para que uno pueda adentrarse en la investigación y en el despertar de la conciencia y de la espiritualidad. Eso quería decir, que ellos esperan primero que tengamos contacto con nosotros mismos, con nuestro yo interior, antes de que lo tengamos con ellos. Pero en tu caso, por ejemplo, has sabido llevar mejor esa experiencia, porque a lo mejor otras personas se hubieran perdido solo en lo que es en sí el OVNI, el aparato, y de ahí no hubieran salido. Claro. Ahora, cuando tenemos los avistamientos, y yo quiero que esto, como te digo, todo hay que analizarlo, todo hay que discernirlo, porque ellos se están mostrando de forma masiva y de forma pública en estos tiempos, porque hay dos temas que la élite que gobierna a la humanidad de alguna forma nos ha tenido vetados. El primero es la energía. Estos vehículos utilizan energía libre, energía antigravitatoria que ya existe en el planeta. Hay un científico de acá de la Universidad de Houston, que es el doctor Hal Puthoff. Lo pueden buscar, pueden ver sus videos. Este científico ya desarrolló la energía libre. Es más, la energía libre existe ya, inclusive se ha implementado en los programas espaciales o que están en las bases militares norteamericanas. Ellos conocen perfectamente este tema, pero no lo quieren divulgar, no lo quieren difundir, porque justamente va en contra del sistema que actualmente domina la economía, ¿no? Que es el sistema basado en el petróleo, y a raíz de eso se origina el dinero. ¿Qué significaría utilizar energía libre? Que todo ese sistema quiebra. Claro, si una vez que ellos no puedan tener control, si todo el mundo sabemos controlar eso, ellos ya no pueden. Exactamente, por eso es que la energía libre es el primer, es una de las situaciones que deberíamos nosotros considerar cuando vemos a las naves en su desplazamiento, ¿no? Y el segundo, justamente los gobiernos y toda la parte científica, pues se niegan a aceptar hasta el momento el tema del asunto extraterrestre, ¿no? Pero sin embargo ellos vemos las naves desplazarse, vemos infinidad de testimonios. Entonces ese sería el otro punto a tener en cuenta, que la gente que gobierna a la humanidad nos ha mentido, nos miente, nos oculta las cosas. Entonces eso debería llamarnos poderosamente a reflexionar qué es lo que hay detrás, por qué ellos han hecho eso, por qué es ese control desmedido que ellos tienen durante siglos, durante la humanidad. Entonces eso tiene que llevar a cada uno a investigar por su propia cuenta, no dejarnos llevar por los medios de comunicación, que ahora nos hemos dado cuenta en los últimos 2 años que los medios de comunicación son simplemente un brazo más de esta élite, que han distorsionado durante años, distorsionan la realidad. Ellos te programan. Justamente, ¿qué es lo que hay en los medios de comunicación? Son programas televisivos que están, como su mismo nombre lo dice, al entrar por tu vista, al entrar por tu oído, programan tu cerebro, te programan a lo que ellos quieren que tú veas, a la realidad que ellos quieren que tú tengas, no a la realidad que tú debes tener. Muchas cosas que ellos han dicho en estos 2 últimos años no son reales, no están sucediendo. Ellos decían, por ejemplo, que aquí en Texas
había mucha gente falleciendo, que estábamos en un colapso sanitario, y era totalmente falso. Y yo también lo pude demostrar a través de videos, cómo había festivales, cómo había conciertos, cómo los estadios estaban llenos. Entonces, cosas de ese tipo. Ahora, el otro tema es que nosotros tenemos que hacernos cargo, no podemos estar esperanzados o no podemos cifrar nuestras esperanzas en líderes políticos, en líderes religiosos, en otros seres que tienen sus agendas propias, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque el poder radica en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la facultad de decidir su destino, tiene la facultad de decidir su propia realidad, solo que no lo hemos visto, no nos hemos dado cuenta porque nos han colocado un velo desde niños en nuestra sociedad. Pero ahora las cosas están cambiando, las cosas, mucha más gente está consciente de lo que realmente somos nosotros. Nuestra verdadera esencia, Julio, no es este cuerpo físico que estamos habitando. Este cuerpo físico tiene un límite, ¿no? Un límite de caducidad. Nuestra verdadera esencia es el alma, el espíritu, la conciencia que le da vida a este cuerpo físico. Esa es nuestra verdadera esencia. Y esa esencia es eterna. La muerte no existe. La muerte también es una difamación de las religiones. ¿Para qué? Para tenerte controlado a través del miedo. Sí, Todas esas cosas las hemos eso venido. hicieron en el Sí. concilio de Nicea, creo, que suprimieron la gente quería la reencarnación y dijeron, no hay reencarnación. No. ¿Para qué? Para tenerte controlado. Si sabes que después Sí. vas a volver a nacer, pues como que, oye, pues vale, pues lo que tú quieras, pero voy a tener otra oportunidad para poder seguir avanzando, vamos. Claro. Pero si dices, no, es solo esto, haz lo que yo te digo, porque si no, no te vas a salvar, ¿entiendes? O sea, lo tienen Así manipulado es. de esa manera, con el miedo de la muerte, que realmente no habría que tener el miedo, porque es simplemente una transición y ya Sí, está. así es, así es. Así es, Julio. Y bueno, por eso te decía también, ¿no? De que el mensaje, la experiencia ha ido evolucionando, ha ido asentándose más hacia lo que verdaderamente estos seres benévolos, que no son todos tampoco, de alguna forma nos han tratado de inculcar para que nosotros podamos transmitir, ¿no? Ahora, hay infinidad, como en la humanidad, tenemos cerca de 6, 7 razas distintas, y entre todas las razas hay diversidad de intenciones, ¿no? Los seres humanos tenemos diversas intencionalidades, diversos temperamentos, diversas conductas, igualmente es arriba, ¿no? Igualmente es arriba, hay un principio universal Como es arriba, que es dice abajo. que no, como es arriba es abajo, ¿no? Como es adentro es afuera. Hay civilizaciones a las cuales no les interesa tener contacto con nosotros, hay civilizaciones a las cuales solamente vienen en un aspecto de modo de investigación, científico. Hay otras que, bueno, que de alguna forma eh, sienten un poco, se sienten un poco conmovidas por la prisión en la cual estamos y nos dan tips, ¿no? O nos dan algún tipo de empujoncito, ¿no? Pero después, obviamente, el resto de camino lo tenemos que recorrer nosotros, ¿no? Y hay otras que ya están acá y que están de repente, lo más probable es que estén coludidas con las altas esferas de poder, ¿no? También no solamente hay entidades físicas, también hay entidades dimensionales. Hay entidades que habitan en otras dimensiones, que tienen otros diversos niveles de energía, diversas conciencias, hay conciencias inclusive que hasta ni forma tienen, que son pura energía, ¿no? Vivimos, ahora sí, estoy de acuerdo, estuve hace unos meses viendo unas entrevistas del doctor Alfred Webre, que fue el brazo derecho de Jimmy Carter, y él habla sobre el multiverso. El doctor Stephen Greer también habla sobre que vivimos en un multiverso, y actualmente ya estoy de acuerdo con esa idea. Estoy de acuerdo con esa hipótesis, ¿no? No solamente viene gente de afuera, y hay gente acá también en esta misma dimensión que de repente no la podemos ver porque están en otro tipo de vibración, ¿no? Efectivamente. Sí, Y se te sí, sí, parece, sí. es como lo que tú estabas viendo, se te aparecen de golpe y porrazo como que Sí. cruzan esa
bueno, bajan esa vibración para que podamos verlo y desaparecen, pero porque suben de vibración y pasan directamente al otro plano. Así es, así es, así es. Así es, Julio. Y bueno, en eso estamos. Te cuento así también rápido, ahorita que me acabo de recordar, salí, también esto fue unos 3 meses o 4 meses antes de que ocurra el tema sanitario, 2019, salgo yo a trabajar, esto es impresionante, por eso te lo cuento, salgo yo a trabajar muy temprano, eran las 8 de la mañana, y me siento en mi carro, y al costado, en el lado del copiloto, yo tengo mi tablet. Siempre ando para arriba, acá a la vez. Mi tablet, tengo un iPad que lo tengo ahí, estaba apagado, la pantalla estaba bloqueada, cuando de pronto se enciende y empieza a sonar una canción. ¿No? Y era la canción del grupo, se llama Muse, o Muse, ¿no? Y la canción se llama Uprising, que significa levantamiento. Pero te juro que yo nunca la había puesto en mis canciones favoritas. Además, yo no escucho música en el iPad, yo escucho música en mi celular. El iPad solamente está para mis videos y para información. Pero empezó a sonar esa canción. Entonces, yo cogí el celular y empiezo a grabar. Miren, y empiezo a hablar. En estos momentos me acabo de subir al carro y se acaba de prender solo el iPad y está sonando esta canción que yo ni siquiera, es de mi preferida, ni siquiera sé de qué trata esta canción. Pero acá está. Y al momento que yo grabo, la pantalla del iPad, que estaba apagado, reflejaba el parabrisas de mi carro y reflejaba el cielo. Entonces yo que estoy grabando el iPad, la pantalla del iPad para que la gente vea, y cruza un ovni, cilindro, tic-tac, cruza un tic-tac. Eso fue, yo no me di Bueno, cuenta en ese instante, yo me di cuenta cuando yo iba a subir el video porque me pareció muy raro que se haya encendido el iPad solo y que me hayan puesto una canción que yo no la había escogido. Y sí, yo lo iba a eso, subir el video, y entonces cuando veo de que pasa el tic-tac, dije, oh, no, ellos fueron. Y entonces dije, no, en la canción hay un mensaje. Entonces de frente me metí a buscar la traducción de la canción, Julio, y hay un mensaje. Dice, ellos nos van a poner el veneno, ellos no nos van a controlar, nosotros vamos a ganar, porque ellos toda la vida nos han puesto una venda en los ojos y ellos esta vez no nos van a dominar. Julio, estamos hablando de bueno, septiembre de 2019. El video vaya, está ahí vamos en más mi canal. claro. En mi canal de YouTube, está el video y se llama La Resistencia, tal y como se llama la canción. La canción se llama La Resistencia. Lo voy a buscar luego. Se llama Uprising del grupo Muse. Es tremendo. A partir de ahí, pues obviamente es mi canción favorita, una de mis canciones favoritas. Y bueno, y esa experiencia, pues dice mucho, respalda lo que yo estoy diciendo. Efectivamente. Porque Eso esa gente, al darte un mensaje positivo, no es gente y de esa forma así tan sutil, ¿no? No es gente que te quiere hacer daño, es gente que quiere que despiertes. hay que ver cómo controlan los... como que quieren, por ejemplo, Los equipos electrónicos. se está grabando y a lo mejor no sale. A lo mejor no te das cuenta que estás grabando y entonces sale. O sea, cuando ellos quieren, van a salir en la grabación, sí o sí. Sí, claro, Y claro. después. Claro. Después, cuando fuimos a Utah, fuimos con Antonio Cisneros, con Laura Morro, son los investigadores mexicanos, son muy amigos míos. Estuve en una parte grabando en pleno día, 4 de la tarde, estaba grabando la parte de las montañas. Y mis videos normalmente duran 4 minutos, 3 minutos, ¿no? Cuando yo en la noche, en el campamento, reviso los videos, me di cuenta que había un video que solamente tenía 3 segundos. Digo, ¿qué? 3 segundos. Me llamó la atención, ¿no? Entonces lo abro y no era, me da risa, no era un video, sino era una voz de mujer con un tono metálico que pronunciaba mi nombre. Decía, Martín. Madre Uy, mía. es que eso me rompió la cabeza. Yo tengo un amigo en España que es músico, se llama Víctor Lefric, que tiene un grupo de... Bueno, él hace sus composiciones de música electrónica, pero vinculadas al tema UFO. Y entonces, como él es ingeniero de sonido, le mandé y le conté, pues, ¿no? Oye, mira, ha pasado esto, y le mandé el audio y él lo analizó en el software, porque él tiene un software especial, como ingeniero de sonido que es,
Y él me dice, Martín, la frecuencia, el rango de frecuencia de esta voz no está en el espectro vocal humano. Buah. ¿Qué fue? No sé, me dice, pero esto de hecho que es una intromisión externa, ¿no? Es algo que, inclusive ese archivo te lo han insertado en tu celular. Y cosas así han ocurrido, Julio. Todo lo hemos subido, todo lo hemos compartido en mi Facebook, que estoy como Martín García Ríos, o en mi canal de YouTube, que estoy como El Niño Verde 33. Muy Hay bien, alguna información que me han vetado, hay alguna información que me han censurado, más que nada la que estaba destinada a ayudar en estos temas sanitarios, ya, ¿no? Pero ya. bueno, pero ahí hemos continuado nosotros tratando de ser lo más cuidadosos posibles para no caer en la censura, ¿no? Pero ya la gente entiende, a estas alturas ya la mayoría sabe a qué nos referimos, ¿no? Ujú. Muy bien, Martín. Pues hasta aquí la entrevista, no te Sí, quiero quitar más tiempo. impresionante, Julio. Es Ha estado impresionante los muy datos que me bueno. has dado. Es realmente una de los casos más emotivos, porque me estaba hablando y se me estaban saltando hasta las lágrimas. Cuando estaba hablando Yo de tu también me es tuve que verdad, aguantar, porque sí. transmite esa emoción, no la transmite. Pues muchas gracias por haber compartido Gracias a tu ti. tiempo, te lo agradezco enormemente, de verdad. Muchas Gracias a ti, gracias, Julio. Martín. Yo antes de irme solamente quería dejar una frase. Sí. Todo lo que nosotros buscamos afuera, lo encontramos adentro. En serio. Eso Vale, quería decirte, y eso lo aprendí con el paso de estos 3 últimos años. Y nada, te mando un fuerte abrazo, Julio. Gracias por la oportunidad y gracias a tu público. Yo sé que les va a encantar. Y bueno, ya ahí estamos en comunicación, hermano. Gracias. muchas gracias a ti, de verdad, te lo agradezco de nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias.